Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de comprendiendo la rueda del tiempo de Dios y ahora veremos por qué debemos aclamar. Veíamos la vez pasada, aclamemos que debemos aclamar. Entonces veíamos, lo último que vimos era que Dios le dijo a Isaías que levantara su voz como trompeta en Isaías 58, pero eso no lo vamos a ver hoy, sino vamos a ver por qué convertir nuestra boca en trompeta y varios ejemplos de cómo deberíamos ser y qué tiene el aclamar con relación al tiempo. Entonces vamos a continuar con este tema y pues veremos cuando la trompeta se hacía sonar en Israel, pues traía ante Dios el recuerdo de sus promesas y su pacto para con su pueblo en el pasado, el presente y el futuro. Por eso Dios nos dice que convirtamos nuestra boca en trompeta, porque cuando Israel tocaba la trompeta y levantaba clamor ante el Señor en el tiempo apropiado y en el lugar adecuado, Dios siempre obró liberación sobrenatural para ellos. Muchas veces hemos tocado nuestra trompeta, por así decirlo, en tiempo de hablar equivocado y en la esquina equivocada. En vez de ponernos en la esquina para oír, en la forma solitaria para escuchar nuestras fallas y nuestras faltas ante Dios y recibir la pequeña plateada luz redonda del Señor a fin de poder arrepentirnos, hemos dirigido nuestro ruego pidiendo ayuda a algún ser humano a quien clamamos. Entonces, pues nunca nos llegaría esa ayuda porque corrimos a la esquina para compartir y tocamos nuestra trompeta fuera del tiempo llamado a otra criatura en vez de pararnos en la esquina de la boca y llamar al Creador andando en la rueda de luz ascendente del Señor y yendo de la solitaria esquina para oír a la esquina para ver y después a la esquina para hablar. No podemos enviar nuestra voz de trompeta a la criatura en la esquina de compartir, porque estaremos fuera del orden, en cuyo caso no podemos esperar que Dios nos oiga y haga milagros a nuestro favor. Sin embargo, si tocamos nuestra voz como trompeta ante Dios en la esquina para hablar, Él oye y hace milagros para nosotros. En una ocasión el rey David libró 2 campañas decisivas en contra de los filisteos, las cuales liberaron a Israel de todo futuro de dominio por parte de ellos. En estas 2 batallas podemos ver que los principios espirituales de la luz descendente de la luna llena y la luz ascendente de la oscura luna nueva, David peleó para reducir este antiguo enemigo a un poder mínimo, destruyendo de una vez por todas su esperanza de ser líder dominante de la costa mediterránea. Y lo vemos esto en Segundo de Samuel 5, 17 y 18, que dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Dios había levantado a David para el ministerio especial de salvar a Israel de manos de los filisteos, y eso lo vemos en 2 de Samuel 3:13, que dice así: y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. El plan maestro de Dios nunca es frustrado por las fallas del hombre pecador. Los filisteos eran una de las naciones en la tierra de Canaán que habían sido destinadas por Dios a la destrucción debido a su arraigada y perniciosa enfermedad de idolatría. Diferentes entre los líderes de Dios, que había hecho varios intentos por conquistar a los filisteos, pero todos ellos fallaron. El primero bajó el juez Sansón,
Y pues sabemos que Israel tuvo éxito en romper el yugo de una sujeción de 40 largos años bajo los filisteos, pero Sansón, debido a sus deseos carnales, no obtuvo éxito en liberar permanentemente a su pueblo del yugo de los filisteos. El segundo, vemos que fue el sumo sacerdote Elí. Otra vez resistió, pero pues fueron derrotados en Apec cuando 30,000 hombres fueron muertos y el arca fue robada por los filisteos, en esta batalla también murió los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. La débil y enfermiza condición espiritual de Elí, lo podríamos decir así, y pues sus hijos impidieron que obtuviera victoria permanente sobre los filisteos. Pero esa es otra historia. El tercero fue el profeta Samuel. Aunque el profeta Samuel iba conforme el corazón y alma de Dios, Israel disfrutó una medida de éxito temporal contra los filisteos, pero no tuvieron victoria permanente. Aunque Samuel era un profeta justo y santo, la nación de Israel estaba a menudo espiritualmente enferma porque, por ejemplo, no siguieron tras el principio de la luz de humildad de Dios para ascender y descender de acuerdo al propósito de su voluntad. El cuarto fue el rey Saúl. Pues el rey Saúl sabemos que pues era el rey de Israel, y pues Israel continuó la lucha contra el antiguo enemigo, los filisteos, con Jonatán y el hijo de Saúl y su escudero. Empezaron la lucha que terminó en la matanza de los filisteos en Michmas, pero Saúl no pudo obtener victoria permanente sobre los filisteos debido a su celo sin paralelo contra el pequeño David y su total ignorancia del principio sobre la luz de la humildad de Dios que guía a uno a ascender y descender durante las noches de acuerdo con el propósito de su voluntad. Y el quinto es el rey David, el quinto y último. Pues el rey David, lo podríamos decir así, Israel derrotó a los filisteos en Baal Parasim y en Rafaim. David fue un hombre según el corazón de Dios. David había aprendido pronto cómo ascender y descender bajo la guianza del principio de la humildad de la luz del Señor. En el estudio de la vida de David, uno puede ver la sucesión de las nuevas lunas y de las lunas llenas continuamente brillando en su vida. Otros habían estorbado al plan maestro de Dios para conquistar a los filisteos, pero la sujeción de David y su cooperación con humildad de la luz de Dios le dio la oportunidad de llevar a cabo el plan maestro de Dios. De esta manera, David equilibró la desgracia de Israel y retornó la pérdida que había sufrido cuando Saúl fue muerto, subrayando totalmente sus molestos enemigos, los filisteos. Entonces, este fue solo un pequeño ejemplo con los filisteos y cuántos jueces mandó Dios, porque ninguno obedeció, sino hasta el quinto siguió la luz ascendente y descendente de la luna conforme el tiempo de Dios. Entonces vemos que aquí que nosotros debemos aprender de David, ir ascendiendo y descendiendo en la humildad y en la exaltación para poder lograr este ciclo de la etapa del tiempo para oír, tiempo para ver, tiempo para hablar y tiempo para compartir, en aclamar a Dios, porque si no aclamáramos a Dios no tendríamos las victorias y pues realmente lo podríamos decir así, entre comillas, no tendríamos la victoria si no aclamáramos a Dios. Entonces pues esto sería todo. Dios los bendiga.